fuera. Entonces, bienvenidos y bienvenidas desde todos los donde estén en este momento. Como les decía, yo vivo en Colorado actualmente, pero soy colombiana. Y bueno, pues aquí podemos comenzar. No sé si alguien tiene algún comentario antes de iniciar. No, bueno, yo voy a compartir mi pantalla. Ok. ¿Pueden ver el título bien? ¿Lee? ¿Está bien? Ok, perfecto. Entonces, Lee, recuérdame, tenemos 1 hora de tiempo estimado para este webinar, más o menos. Sí, correcto. Tenemos hasta 5:30, entonces mucho tiempo. Ok. Vale. Voy a pronto a hablar conceptos básicos, pero quisiera de pronto que tuviéramos un tiempo para preguntas un poquito más extenso. Con eso ustedes podemos interactuar un poquito más. Ok. Bueno, primero que todo vamos a ponernos en contexto de qué tan frecuente es la epilepsia. Y si ponemos, digamos, las cosas en perspectiva, nos damos cuenta que es una enfermedad muy frecuente en los Estados Unidos después de la migraña, de los infartos o derrames cerebrales, que es lo que yo más veo actualmente. Y la demencia es bastante frecuente, ¿no? Existen muchas más personas con epilepsia que personas que tengan Parkinson's o que tengan esclerosis lateral amiotrófica o esclerosis múltiple. Creo que, ok, ya. La epilepsia tiene varios picos de presentación. Digamos que hay un pico más alto en la niñez y otro pico que se desarrolla mucho más en los ancianos. Entonces tenemos esas dos montañas, digamos, en términos de frecuencia de presentación. Digamos que es menos frecuente a lo largo de la vida en la edad adulta, que se presente por primera vez. Tenemos picos de presentación en la niñez y picos de presentación en la edad más adulto mayor. 50 millones de personas viven con epilepsia en el mundo. Desafortunadamente, 80% de esas personas viven en países con bajo nivel adquisitivo, bajo poder adquisitivo, de renta baja, como dicen en España, pero son 50 millones de personas. O sea, imagínense 5 ciudades de México, o bueno, creo que más. ¿Cuántos? Eric probablemente tiene más datos acerca de cuántos habitantes en la Ciudad de México, pero 50 millones de personas en el mundo es bastante. Bueno, tenemos acá como un término de pronto que ustedes son familiares, o algunos, o de pronto otros no, que es la prevalencia, un término epidemiológico, y es ese término que nos permite saber el número de personas afectadas por una enfermedad en cualquier momento. O sea, si yo tomo una foto, digamos en el tiempo, cuántas personas tienen epilepsia hoy en este momento a las 4 de la tarde. Sí, podemos decir que 50 millones de personas en el mundo entero tienen, 2.2 millones de personas en los Estados Unidos tienen epilepsia y 600,000 personas en Colorado tienen epilepsia. La incidencia es cuando miramos cuántos casos nuevos hay de epilepsia en cualquier momento del año, ¿no? O en un año. Entonces, la incidencia en un año, los nuevos casos que tenemos de epilepsia. Cada año, 150,000 americanos o personas que viven en los Estados Unidos, pongámoslo en esos términos, son diagnosticados con epilepsia. Y más o menos 1 en 10 personas a lo largo de la vida, o sea, durante los 75 años en promedio que vive una persona, si tomamos esas 10 personas que alcanzan a vivir hasta ese tiempo, pueden tener 1 en 10 epilepsia. Y, convulsión. Y 1 en 26 personas serán diagnosticadas con epilepsia durante su vida. Entonces vamos a aclarar un poquito algunos términos que pueden ser un poquito confusos, inclusive en la forma como hablamos español nosotros también.
digamos que la epilepsia también, la presentación o la cantidad de personas que tengan epilepsia o crisis varía de acuerdo a la edad en que se presentan, ¿no? En los niños de 0 a 1 año, de pronto podemos observar, digamos, lo que les decía yo, ¿no? Hay un pico, digamos, en la edad de la infancia, en la niñez, y luego se presenta mucho más en mayores de 65 años. Entonces tenemos esos dos extremos. Digamos, acá hay variaciones, digamos, inclusive en el español de cómo hablamos de una convulsión, ¿no? Hay personas, digamos, que dicen crisis, convulsiones, ataques, y eso varía, digamos, en términos de cómo hablamos español y cómo las personas entienden, ¿no? Una diferencia grande, digamos, médica, es que la convulsión o las crisis son alteraciones súbitas, son usualmente involuntarias del comportamiento, de la fuerza. La función autonómica son esas cosas que nosotros no podemos regular, como la respiración, el tránsito gastrointestinal, las palpitaciones, etcétera. Una alteración, por ejemplo, súbita de la conciencia, ¿no? Que alguien esté hablando de pronto, muy frecuentemente en los niños se presenta como unas crisis de ausencia, se van literalmente como a otro momento en el tiempo, por decirlo así, se pierden como la atención. Y esa sensación, ese conglomerado de síntomas hace que sea una crisis. Cuando decimos convulsiones, usualmente se asocia con algo como más de movimiento, con algo más motriz, pero también puede ser una alteración del comportamiento, puede ser de pronto unas crisis, digamos, de olores, ¿no? Captan diferentes olores y se asocia a ese momento, esa crisis, esa acción súbita en el tiempo, involuntaria, con una actividad eléctrica anormal en el cerebro, ¿no? Esas poblaciones neuronales que cambian, digamos, la polaridad eléctrica y generan una señal anormal que a veces la podemos capturar en algunos test que vamos a hablar después. Eso es por un lado, como de cómo describimos un poquito como esa presentación de una alteración neuronal súbita involuntaria, eso podemos decir crisis, convulsiones. Ahora bien, epilepsia es un término más complejo que los neurólogos hemos tratado de definir por años, y ustedes ven que la Liga contra la Epilepsia cambia un poco las definiciones a lo largo del tiempo y vamos evolucionando un poco a medida que conocemos más acerca de epilepsia. Entonces tenemos una definición clásica que puede ser 2 o más crisis separadas en 24 horas te hace un diagnóstico de epilepsia. Es decir, no todas las personas que presenten crisis o una crisis tienen epilepsia por definición. Eso es importante. Y digamos que hay otra definición de la Liga contra la Epilepsia, y es que la epilepsia es una predisposición duradera que ocasiona convulsiones epilépticas que pueden tener como secuelas o consecuencias neurobiológicas, cognitivas, a nivel de cómo procesamos un poco la información, psicológicas y también sociales, ¿no? Así nos vamos un poco más amplia en la definición. Ahora, la epilepsia, otra vez, se define por cualquiera de las dos definiciones, ¿no? Dos crisis convulsivas que estén separadas por 24 horas, que es la definición clásica, y una convulsión que puede ser provocada o no provocada, pero que tiene una alta probabilidad de que vuelva a pasar en el futuro. Luego, digamos que hay dos crisis que cuando no son provocadas, que se presentan, digamos, en los siguientes 10 años, eso también puede ser un diagnóstico de epilepsia. Y hay otras epilepsias que son un poco más complejas o requieren un poquito más de ayuda del neurólogo o del médico primario, y es que a veces se hace un diagnóstico de un síndrome epiléptico y eso usualmente está ligado como a la edad de la presentación. A veces consideramos que la epilepsia se puede resolver, se puede curar en personas que tienen como esos síndromes que están dependiendo de la edad. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay síndromes que dependen solamente o que se presentan en la niñez, las personas crecen y luego ya les pasa, nunca más les vuelve a pasar, es como que crecen de ese problema y ya pueden vivir sin medicamentos y sin ningún problema después. Hay varios tipos de crisis o de convulsiones.
digamos que eso es parte, digamos, del entrenamiento del neurólogo, es tratar de definir cuándo comenzó, las características, y por eso la familia, por eso los pacientes y las personas que están cerca de una persona que tenga un problema similar a la epilepsia, es súper importante que pongan atención a cómo se presenta esas crisis, ¿no? A veces pueden tener, digamos, un inicio focal, digamos que las personas pueden mirar para un lado, pueden tener movimientos repetidos de alguna extremidad, o pueden, digamos, perder la capacidad de hablar, pero pueden estar conscientes todavía y pueden estar atentos a lo que pasa en el mundo exterior. Otras personas parecen como perdidas, oídas, a veces esa es la conciencia está alterada, y a veces hay personas que nunca presentan una convulsión con movimientos, pero sí de pronto, lo que les decía yo, el lenguaje de pronto se manifiesta diferente, o tienen sensaciones, percepciones diferentes, olores diferentes, sensaciones gastrointestinales diferentes también. Y también están como las epilepsias que ya conocemos, que están un poco más descritas, digamos, incluso por algunos artistas, como los grandes males, ¿no? Como las convulsiones completas, tónicas, o sea, que se extienden las extremidades, que convulsionan las extremidades, que hay movimientos repetidos y donde están como la presencia de saliva excesiva, que de pronto se puede morder la lengua, pérdida de esfínteres, exacto, eso es un poco más el síndrome global. Y hay a veces epilepsias sindrómicas, o que hacen parte de un síndrome, que después se pueden presentar de múltiples formas también, pero usualmente son como más general. Cuando decimos generalizado, es como si nos imaginamos el cerebro, y es que esa cortocircuito, esa anormalidad eléctrico-química en el cerebro, digamos, se pasa en todo el cerebro, a contrario de que sea solamente un solo foco de presentación. Y hay otras, digamos, que cuando miramos a los pacientes, digamos, como que no sabemos, no podemos descifrar si la epilepsia tiene un origen especial, digamos, estructural en alguna parte del cerebro. Cada vez sabemos mucho más acerca, digamos, de qué tipo de orígenes genéticos, moleculares, estructurales más grandes podemos ver en pacientes con epilepsia, pero definitivamente es algo que a veces puede ser muy frustrante, porque en muchos casos no sabemos qué causa esto, ¿no? Lo que les decía yo, hay un inicio focal, puede ser una parte del cerebro, hay algo que es mucho más generalizado y otro que nunca podemos como descifrar, o tiene un inicio desconocido. ¿Cómo se manifiesta la epilepsia? Seguramente ustedes tienen más experiencia que muchos de nosotros como profesionales neurólogos, conviviendo con personas que tienen epilepsia o que tienen o han tenido crisis. Y digamos lo que podemos compartir, hay síntomas motores, obviamente, hay como movimientos, esas sacudidas sostenidas, es lo que decimos clónica, como rítmicas de una parte del cuerpo. Tónicos, o sea, aumento del tono postmuscular, hay rigidez extrema, realmente es muy difícil en esos casos tratar de hacer relajar a un paciente. A veces hay convulsiones que puede ser todo lo contrario, ¿no? Como esa flojera, que puede ser como la falta de tono, especialmente en los niños también, como que no hay un tono muscular en esos episodios, por ejemplo. Hay epilepsias o convulsiones mioclónicas, que es como más una parte de un grupo muscular que se mueve, son sacudidas rápidas, digamos, de esa parte del cuerpo. Hay crisis distónicas, que es como una postura anormal y sostenida de una parte del cuerpo. Y hay automatismos, los que les decía yo, cosas que, digamos, uno no puede controlar voluntariamente, sino es el sistema nervioso autónomo que lo hace, ¿no? Hay movimientos complejos como constante, como rumiar o mascar, chuparse los labios, agarrar cosas. En Colombia decimos agarrar pispirispis, son como cosas que no existen. Hurgar de pronto, tragar, esas son a veces sensaciones que pueden estar presentes en una crisis. Hay síntomas que no tienen nada que ver con el movimiento. Hay personas que psicológicamente piensan, uy, esto me va de pronto a dar una crisis porque tengo una sensación de que esto ya lo he vivido antes, ¿no? No todas las personas que experimentan un déjà vu
creen o tienen epilepsia, eso no es así, pero hay personas que tienen epilepsia que presentan como esas sensaciones mucho más frecuentemente, ¿no? Que son esta sensación, yo ya la tenía, yo ya la he vivido. Y hay sensaciones sensitivas también, ¿no? Perdón la redundancia, de hormigueo, adormecimiento, alucinaciones visuales, es frecuente también, o auditivas, problemas, digamos, como aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, se pone la piel de gallina, respiración rápida, ¿no? En todas las epilepsias pasa lo mismo, en algunos casos también, y eso depende también de estar muy atentos a cómo es cada paciente, cómo son sus crisis, porque de esto, de la historia, para nosotros los neurólogos es mucho más, de hecho, importante que los test que podamos hacerle, ¿no? Y hay también alteraciones de la conciencia, por los desmayos, por ejemplo, algunas veces pueden tener una correlación epiléptica, inatención, y hay personas que no responden, ¿no? Que tienen pérdida como de la respuesta, digamos, a estímulos externos. Dentro de lo que yo les decía, de que hay diferentes picos, digamos, de mayor presentación, uno en la niñez, otro en la edad, digamos, de adulto mayor o anciano. Hay síndromes epilépticos, hay montones de síndromes epilépticos, hay más de 30 síndromes epilépticos que son reconocidos por la Liga contra la Epilepsia, pero digamos que un síndrome, ¿no? Es una colección, es un conjunto de signos y síntomas que usualmente ocurren como en el tiempo que nosotros como profesionales de la salud tratamos de agrupar y tienen una asociación que los reúne, ¿no? Que los junta en un síndrome y que tienen características comunes, ¿no? Digamos, la edad de inicio es una de esos, hace parte, digamos, de la descripción de una epilepsia sindrómica, el tipo de crisis o convulsiones, lo que uno encuentra en los test que hace, el curso, digamos, clínico y la respuesta al tratamiento también. A veces tenemos que probar diferentes tipos de medicamentos y la etiología o la causa, ¿no? Eso es para esta diapositiva súper llena de cosas, pero lo que yo les quiero decir es que el mensaje de esta diapositiva es hay muchos síndromes epilépticos o electroclínicos que pasan, digamos, de acuerdo a la edad donde se presenta la primera crisis o convulsión, ¿no? En el periodo neonatal, en la lactancia, por ejemplo, en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta, en la edad, digamos, como en un inicio variable también. Y hay síndromes que no hacen parte, digamos, como de un grupo como tan estructurado, ¿no? Y para cada tipo de esa epilepsia, de pronto, y esta charla, lo que decía yo, es una charla muy general, tiene, digamos, unos parámetros de diagnóstico diferentes, unas recomendaciones de tratamiento diferentes, o no podemos generalizar que toda la epilepsia es la misma por ninguna manera, o de ninguna manera. ¿Qué causa la epilepsia? Bueno, primero que todo, la epilepsia afortunadamente no es contagiosa. Hay causas, digamos, que pueden ser conocidas o no tan conocidas, ¿no? Digamos que hay epilepsias en las que nunca sabemos qué pasa o cuál es la causa, que son algo que se llama epilepsia idiopática, que afecta como 6 de cada 10 personas y casi no podemos a veces saber exactamente por qué una persona tiene crisis convulsivas. Hay causas que son conocidas y que llamamos una epilepsia secundaria o sintomática, y también depende mucho también de la edad del paciente, ¿no? Digamos, en bebés, en lesiones prenatales o perinatales, asfixia, falta de oxígeno en el momento del parto, bajo peso al nacer, ponen a los nenes más vulnerables a tener cierto tipo de problemas de convulsiones en la vida, malformaciones congénitas, alteraciones genéticas también, personas con un trauma, por ejemplo, craneoencefálico importante, que pierdan la conciencia, que tengan un accidente automovilístico, etcétera, pueden, digamos, poner a riesgo ese tejido como de cicatriz, y esas personas pueden tener una mayor predisposición a convulsionar. Digamos que accidentes cerebrovasculares, infartos cerebrales, hemorragias también, que todo lo que limite como la llegada de oxígeno al cerebro, el cerebro es
muy exclusivo en muchas cosas, y uno es la cantidad de azúcar que le llega, y dos, es muy exclusivo en la cantidad de oxígeno. El cerebro no puede estar sin oxígeno. Entonces, cosas que dañan o afecten las células del cerebro definitivamente pueden hacer como ese cortocircuito, entre comillas, y generar problemas que pueden parecer similares a crisis convulsivas. Infecciones también en cualquier momento de la vida, meningitis, infecciones que afectan las capas del cerebro, encefalitis, infecciones que afectan el tejido cerebral como tal, o en países, digamos, en donde es endémico la neurocisticercosis. Es importante, por ejemplo, saber que eso es una causa muy grande de epilepsia, ¿no? Estas larvas que crecen en el cerebro por la tenia solium es por la falta, digamos, de buen lavado de las manos, comer carne no muy bien cocinada. Ese tipo de infecciones parasitarias también pueden ocasionar epilepsia a largo plazo también, y síndromes genéticos son bastante amplios, y bueno, tumores cerebrales también, ¿no? Pero lo importante, digamos, el mensaje es, hay epilepsias que tienen una causa, que son sintomáticas o secundarias. Hay epilepsias en las que son idiopáticas, que no sabemos exactamente qué la causa. Bueno, lo que yo le digo a mis estudiantes es que la historia clínica y el examen físico va a dar como el 70% de la información que necesitamos cuando vemos a un paciente. Y eso no ha cambiado y eso va a seguir. Aparte de que tengamos millones de tests, etcétera. Pero lo que mejor podemos hacer es garantizar que el médico que nos ve o el neurólogo que los ve conozca toda la historia clínica del paciente, desde que estaba en la barriga de la mamá hasta que nació, cómo se desarrolló, qué enfermedades tiene, etcétera, para poder llegar a un diagnóstico adecuado. La historia clínica y el examen físico son vitales. Entonces, lo que yo les decía, poner atención a cómo actúa una persona cuando creen que tiene unas crisis convulsivas es muy importante. Si tienen a la mano un teléfono celular, pueden hacer videos, y eso muchísimas veces es también muy efectivo en términos de que nos ayuda mucho a saber cómo comienza una convulsión, cómo se desarrolla, cómo se manifiesta. Si ya hablamos de pronto de una vez que nosotros en la oficina o en la consulta tenemos esa información, digamos que una prueba que hacemos mucho, que de pronto algunos son familiares, es la electroencefalografía o electroencefalograma, que ustedes pueden ver acá, que básicamente son unos electrodos, unos cablecitos que se conectan a la superficie del cuero cabelludo, y lo ponemos ahí. Básicamente hace un mapa, digamos, como de la actividad eléctrica muy general, muy global de la superficie, digamos, neuronal. Recuerden que el cerebro tiene estos valles y estos surcos, y lo que hacemos es como un promedio de lo que podemos ver en esa actividad eléctrica cuando, digamos, observamos eso y lo amplificamos. Hay muchas barreras, digamos, de eso, ¿no? Está el hueso, está el tejido blando, pero por ahora podemos también juntar esa información y saber que en un promedio, digamos, de una población neuronal hay un defecto que puede ser como estos cortocircuitos, que lo podemos ver en el electroencefalograma. Lo que yo les digo es que es una excelente herramienta, pero no nos va a dar, no es 100% específica ni 100% sensible para encontrar personas que tengan problema de crisis o epilepsia. Así que es importante, digamos, hacerlo, y cuando está indicado hacerlo, sobre todo. Un test negativo no quiere decir que una persona no tenga crisis, pero lo más importante es que esté dentro de un contexto de una evaluación completa, con la historia clínica, el examen físico, etc. Son, digamos, ejemplos de lo que podemos ver, ¿no? Ven un montón de lineecitos. Básicamente lo que hacemos es eso, ¿no? Como mirar el trazado de esos promedios de poblaciones neuronales, y cuando vemos actividad que puede ser como sincrónica, que no es frecuente, digamos, en diferentes puntos, digamos, del cerebro, podemos decir, bueno, de pronto acá hay como un pico más de actividad que nos puede, digamos, se puede traducir a algo más desordenado en el futuro, como acá, por ejemplo, que si ustedes ven es un poco más desordenado, mucho más rítmico, mucho más, ustedes lo ven, ¿no? Antes era un poco más tranquilo, y ahora sí está definitivamente mucho más generalizado, mucho más desordenado, que lo que dice es que, bueno,
capaz esta actividad eléctrica neuronal está definitivamente más desorganizada. Otras pruebas diagnósticas es la resonancia magnética cerebral. Tenemos otras imágenes, o muchísimas otras imágenes, pero digamos que esta es de pronto que ustedes son familiares, o digamos en la tomografía axial computarizada es muy importante también como una manera de tamizaje o para excluir causas un poco más agudas, digamos, cuando alguien presenta con un primer evento de una convulsión. La resonancia lo que hace es mirar como problemas estructurales a nivel macro, ¿no? A nivel grande, cosas que podemos ver con los ojos, no necesariamente a nivel micro o de canales, digamos, moleculares, sino un poco más macroscópico, ¿no? Detectar problemas grandes, infartos cerebrales, sangrados, tumores, atrofias, digamos, de la corteza cerebral que pueden causar problemas en el futuro, problemas del desarrollo neuronal, especialmente en niños. Idealmente lo interpretan los radiólogos, los neuroradiólogos, y con la ayuda, digamos, del equipo, ¿no? De los neurólogos, neurocirujanos, etc. La resonancia puede tener un contraste. El contraste lo que hace es realzar esa información, digamos que el contraste lo que hace es mirar si la barrera, digamos, que protege el cerebro, digamos, de la sangre y el líquido cefalorraquídeo está intacta. Cuando esa barrera se rompe, esa protección natural, digamos que uno ve realce por el contraste. El contraste es bastante seguro. Si alguien tiene un problema, digamos, en términos de alergia o alguna otra predisposición, debería pues, comentarlo pues, con el radiólogo o el técnico de radiología. A veces, sobre todo en los niños o adolescentes, el material de ortodoncia genera un artefacto importante y a veces, digamos, como que uno dice, bueno, capaz es muy prematuro, no va a encontrar mucha información en la resonancia y me evito, pues, tratar de terminar un tratamiento de ortodoncia que pues, puede ser muy costoso y puede ser también muy doloroso. Entonces, pues, también eso es un punto a favor también de tener como hay materiales de ortodoncia que pueden causar artefactos en la imagen. Y hay muchísimas técnicas disponibles dependiendo de dónde estén, cómo estén, etcétera. Estos son como imágenes de lo que uno ve, digamos, en pacientes con epilepsia. Y vamos acá en la izquierda, en la esquina superior izquierda, si lo vemos, si vemos al cerebro, digamos, como si estuviéramos como una rebanada de pan, pero tajada así, coronal, digamos, en rebanadas. Lo blanco es el líquido cefalorraquídeo, así que eso es como el líquido solamente. Y lo gris acá es la corteza cerebral. Digamos que si uno mira en el lado donde estoy señalando más a la izquierda de sus pantallas, ese es el lóbulo temporal derecho, es un poco invertido cuando uno mira las imágenes en radiología, pero hay como un hueco, hay como un lugar donde hay menos, digamos, tejido cerebral y es una atrofia de esa zona del lóbulo temporal o de la amígdala que son muy importantes, que se conocen muy, o sabemos que son muy importantes como lugares que son generadores de epilepsia. Y otras anormalidades, por ejemplo, acá que hay, digamos, como anormalidades de la corteza cerebral también, daños también mucho más estructurales que pueden causar epilepsia. Si nos vamos un poco al tratamiento de la epilepsia, digamos que los medicamentos, afortunadamente, ahora tenemos muchísimas variabilidades o variantes de medicamentos. Son la primera línea, ¿no? Son efectivos en casi 70% de los pacientes. Tienen como muchísimos tipos de acción, algunos van a diferentes canales comparado con otros y causan diferentes también efectos secundarios también, que pueden ser anormales o de pronto algunas personas pueden notar que pueden ser benéficos, por ejemplo, en cómo controlan el ánimo, en cómo controlan de pronto ansiedad, etcétera. Entonces es como tratar de encontrar el medicamento que mejor se ajuste, uno, al tipo de epilepsia que tienen, al tipo de persona que es cada paciente y sobre todo un medicamento que asegure o que se asegure que la persona lo pueda continuar tomando, ¿no? Por precio, por acceso y también, digamos, como en términos de qué tan fácil es estar
100% adherido a ese medicamento. Así que si no se toma el medicamento, pues es muy difícil que los síntomas desaparezcan. Así que la adherencia a la terapia es clave. Y hay otra terapia que es como complementaria, digamos, al medicamento, que son, digamos, dietas en general. Lo que más sabemos es la dieta cetogénica, por ejemplo, en algunos tipos de epilepsia, que difiere un poco también digamos, como de la dieta cetogénica o ketogénica masiva que vemos en cuanto en Instagram o esas redes sociales, pero ahí tiene que ser como con objetivos coordinados especiales con un nutricionista y con el epileptólogo que garanticen que realmente sí se está llegando a ese estado, digamos, de acidosis o de ketosis, que llaman. Así que en general, la primera línea de medicamento, de tratamiento es el medicamento. Hay terapias ayudantes. Y también hay otro tipo de terapias como la cirugía, ¿no? Hay personas que se someten a evaluaciones de diferentes fases de proceso, digamos, de cirugía, que cuando se identifica una causa, digamos, estructural, se trata, digamos, de, puede removerse esa parte del cerebro y la persona se puede curar, puede disminuir la frecuencia de las crisis o la respuesta a medicamento, etc. En casos muchísimo más severos, esto es muy o menos frecuente, se puede hacer como una callosotomía que la verdad no se hace tan frecuente necesariamente, y es como tratar de desconectar lo que hace el lado izquierdo del lado derecho del cerebro, pero esos son reservados, digamos, para epilepsias, lo que llamamos como refractarios a todo, ¿no? Básicamente es algo como muy infrecuente. Y también hay dispositivos que proporcionan o estimulan el sistema nervioso de alguna manera, ¿no? Digamos, desde el nervio vago, que es, digamos, va acá por el cuello, estimula o trata como de generar como un loop de señal que hace que como que se resetee, por decirlo así, que se reactive, digamos, un círculo, un circuito eléctrico en el cerebro también. Está también la neuroestimulación de respuesta, que es un poco ya más invasivo a nivel de que se pone, digamos, en la corteza cerebral y funciona como, entre comillas, como marcapasos, por decirlo así, del cerebro, un poco como que es un loop, hace un circuito también y se vuelve como a disparar también para estimular, digamos, como esas cargas, digamos, eléctricas del cerebro y cosas que usamos o que se usan en el tratamiento, digamos, de Parkinson, que son estimular diferentes núcleos cerebrales a nivel mucho más profundo, tratar de hacer lo mismo, ¿no? Como tratar de cambiar como la señal de la conexión electroquímica a nivel cerebral, que eso varía un poco del tipo de indicación que uno tenga para cada tipo de epilepsia, no es para todo el mundo. Así que sí, recuerden, hay tipos de epilepsia en los que sabemos qué pasa y en los otros en que no sabemos qué pasa o que hacen parte de un síndrome epiléptico importante. Para cada tipo de epilepsia hay seguramente un tratamiento que les va a convenir mucho mejor que otros. Así que esto es una charla grande, general. No permite que yo esté dando recomendaciones exclusivas para cada uno de ustedes, pero lo que sí es una invitación a que traten de preguntar eso, ¿no? Que si eres el paciente o si tienes un familiar, qué tipo de epilepsia es, qué medicamentos hay y cuáles son mis opciones, ¿no? Cuáles son las opciones de tratamiento. Volviendo, digamos, un poco cómo hacemos también para evaluar o qué cosas hay como nuevas también. En la evaluación quirúrgica, digamos, se usa mucho imágenes que son mucho más avanzadas, ¿no? Usamos el PET, por ejemplo, es la tomografía de emisión de positrones, y lo que hace uno es poner un marcador de contraste y lo que trata de hacer la imagen es como localizar de pronto de dónde viene el cambio, digamos, de switch en esas poblaciones neuronales, ¿no? Y también trata de como mostrarnos, digamos, como el uso, digamos, de glucosa, como el alimento energético de las células en el cerebro, cómo eso cambia de un tejido, digamos, que puede estar susceptible a un daño, puede causar como mayor consumo de glucosa o como de la moneda energética, pues, del cerebro, y comparado con otras regiones. Entonces eso es importante, metabólicamente, cómo es esa actividad con la tomografía de emisión de positrones. Ahora también está la tomografía computarizada por emisión de fotón único, el SPECT,
y tratar como de localizar un poquito mejor el origen de la crisis y se trata de comparar como los marcadores entre cuando no está con crisis y cuando está con crisis, cómo es ese cerebro, cómo luce, cómo se ve. Y trata de mirar un poco más hemodinámicamente, como hay mucho flujo, digamos, de sangre o no hay tanto flujo de sangre en esa zona que está como tan hiperactiva y tan reaccionaria, ¿no? Si pensamos que la epilepsia solo son crisis y nada más, bueno, la epilepsia son mucho más que convulsiones y capaz ustedes lo mismo, saben mucho más que yo en este sentido, ¿no? Hay consecuencias que no son solamente las crisis lo que nos preocupa, ¿no? Es una enfermedad que requiere, digamos, mucho más que atacar las crisis, ¿no? Hay cosas que pasan con las crisis, con la epilepsia, por ejemplo, muy frecuente los trastornos del ánimo, ansiedad, depresión. No es anormal que personas piensen que, digamos, la vida no vale la pena vivirla, que tengan ideación o ideas, digamos, de terminar con la vida. Hay personas que pueden continuar con un déficit motor, digamos, por siempre, ¿no? Por ejemplo, la parálisis cerebral en los niños que sufren hipoxia o anoxia en el parto o en el periparto. Hay problemas del desarrollo también, que pueden ser discapacidades intelectuales importantes. También hay síndromes epilépticos que se relacionan con el autismo también, y cómo se interactúa socialmente. Puede generar dolores de cabeza también y puede ser como una causa, promueve la otra, trastornos de sueño, comportamiento, la memoria, la atención y por supuesto como el impacto social y psicológico y ocupacional, que no lo puse acá, y ocupacional de la epilepsia, que son bastante importantes. Este es un tema que también hace parte de las comorbilidades de la epilepsia y es algo que es difícil, digamos, de hablar, es un poco incómodo hablar, pero es importante hablar y la Fundación de Epilepsia, de Epilepsia contra la Epilepsia en Colorado ha creado una campaña muy importante en eso y en general la Liga contra la Epilepsia es que tenemos que saber y tenemos que conocer acerca de este porque entre más sepamos de esto, mejor podemos estar listos para responder y sobre todo para prevenir. Educación es clave y la información es poder, así que la muerte súbita inesperada en epilepsia es algo que pasa cada año. 1 en 1000 adultos o 1 en 4500 niños con epilepsia pueden presentar esto. Todavía es algo que no entendemos muy bien qué pasa y por qué pasa, pero la muerte súbita, algo que no esperamos, que no es traumático, que no es un accidente, que no es un ahogamiento, que a veces se puede ser observado o no en pacientes con epilepsia y puede ocurrir en relación a crisis epilépticas o no está totalmente relacionado con eso. Simplemente es alguien que tiene epilepsia que realmente presenta un episodio que no se explica, no se entiende y que genera o el resultado final es la muerte. Es la primera causa de muerte en personas con crisis que no están controladas. Eso es muy importante, no están controladas. Es difícil hablar del tema, pero es muy importante porque se puede modificar el tratamiento. También es muy importante porque genera confianza con sus profesionales de salud, con sus neurólogos, con sus médicos tratantes. Es importante hablar del tema. Y también pueden generar preguntas y pueden generar como este ambiente sano de discusión de decir, bueno, yo estoy listo para prevenir esto. ¿Qué me hace falta para prevenir esto? ¿No? Esto es tan doloroso que ni siquiera me lo quiero imaginar que me pueda pasar, así que necesito ser más activo en tomar las medidas necesarias para prevenirlo. Causas, digamos, de la muerte súbita en epilepsia, a veces hay causas cardíacas, hay asociaciones, digamos, de síndromes epilépticos con arritmias cardíacas hereditarias. A veces se puede presentar que como el tallo cerebral que funciona como el director de orquesta, por decirlo así, de la respiración, de mi conciencia, del estado de alerta, el switch que lo mantiene a uno prendido o apagado. El tallo cerebral a veces se suprime y como que no se vuelve a prender, ¿no? Ese switch, algo le pasó. Y a veces hay pacientes que presentan un edema pulmonar súbito, algo que pasa en los pulmones que no sabemos exactamente cómo funciona en relación a una causa como con la otra que lo causó inicialmente. Hay factores de riesgo
que hacen que, digamos, personas con epilepsia no controlada sea como más a riesgo, ¿no? Si no está controlada la epilepsia, definitivamente es un factor de riesgo que puede seguir estando ahí, ¿no? Si hay personas que tienen estas convulsiones tónicas y clónicas generalizadas de una manera frecuente, eso también hace que pueda ser un poco una predisposición a esto. Adultos jóvenes también pueden ser factores de riesgo. Aparentemente los hombres pueden tener más riesgo que las mujeres, no estamos totalmente seguros de eso, y se ha visto, digamos, que dormir solo, que el paciente duerma solo, de pronto puede ser un factor de riesgo también para esto, ¿no? Digamos que se puede hacer, ¿no? Controlar las crisis, ¿no? Asegurarse que el medicamento sea el medicamento adecuado para el tipo de epilepsia adecuado, que las opciones de manejo sean las que son, las que deben ser, que se controle, que sea espaciado, que no se alarguen las crisis. De pronto pueden equiparse con monitores o equipos de vigilancia si se necesita. A veces simplemente estos relojes inteligentes, alarmas, cámaras o simplemente dormir acompañado también puede ayudar. Y pues sobre todo que entre más conozcamos hay mucha más investigación, hay mucha más desmitificación acerca del tema y podemos de pronto encontrar muchas más respuestas y ayudas más tempranas para tratar de evitar esto que es frecuente, es complejo de hablar, pero es importante de mencionar. Lo mismo lo que les decía, el conocimiento es poder. Si ustedes quieren poner sus teléfonos móviles y escanear el código que tienen ahí, eso los va a llevar a la página de la Fundación de la Epilepsia de Colorado, donde pueden encontrar recursos ahí para que puedan ver. Así que si pueden escanearlo con su cámara, perfecto, o si no, pongan Epilepsia Fundación Colorado en español y ahí pueden encontrar algunos recursos. Es importante que se informen bien, que sepan dónde se informan, que eviten un poco como el rumor de tal y tal persona me dijo que tal cosa puede ser bueno. Traten de llegar a la fuente que de pronto tenga que sea información confiable. En la Fundación para la Epilepsia está el SUDEP Institute. No sé si de pronto donde estén localmente haya más recursos. Hay opciones, digamos, de charla de cómo hablar del tema, cómo saber, cómo desarrollar esto en una consulta médica. Hay, digamos, que memorias o in memoriam de personas que han fallecido desafortunadamente por este problema. También podemos buscar consejería. Es importante también que confrontemos este miedo y una manera de confrontar el miedo es hablar del tema. Hay organizaciones de familias que desafortunadamente han perdido sus seres queridos, que han ofrecido, digamos, una ayuda donde quieren evitar que personas como sus familiares, sus seres queridos pasen por este dolor o dolor similar, como Danny Did o Chelsea Hutchinson Foundation. Otras asociaciones que ustedes pueden ver ahí, el Family Partners Against Mortality in Epilepsy. Y pues, obviamente, entre más sepamos, entre más colaboremos con las personas que realizan más investigaciones acerca del tema, pues va a ser mucho mejor porque tenemos bases de datos mucho más amplias, podemos, digamos, capaz tener objetos o tejidos patológicos donde encontramos un poquito como más relación acerca de este tema. El tiempo vuela, pero yo creo que ya terminé por ahora como los puntos generales. No sé si tengan alguna pregunta, si quieren hablar de algo en especial. Yo voy a dejar de pronto las diapositivas pegadas por ahora. No sé si alguien tenga una pregunta o si paro mi